Lo que Moisés le propone al pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, en su segundo discurso en las llanuras de Moab, previo a la intervención del ejército del Señor en la tierra prometida, es que pongan en su corazón la marca de la alianza, que circunciden el prepucio de su corazón. Esto es la invasión de la ley, de la instrucción, de la moral del estado eclesiástico, en el entendimiento propio de una y cada una de las personas. Ese mismo entendimiento propio al que siglos más tarde Max Stirner nombraría, por así decirlo, como el único, y Michel Foucault, también a su modo, como el uno mismo. A esa obediencia al mandato bíblico, a la voluntad general del Señor y de sus instrumentos en la tierra, los libros sapienciales de las Sagradas Escrituras la denominan sabiduría, y a la búsqueda de una verdad propia, necedad. Todos los esfuerzos teóricos de Jesucristo y del apóstol Pablo van en esa dirección, universalizando y sacralizando esa gran verdad absoluta, así como lo hacen también las filosofías humanistas de la Ilustración y los tratados del derecho internacional de las Naciones Unidas, que hasta hoy día controlan, desde lo alto de un viejo monte, todos nuestros pensamientos. La intención de este estudio es señalar en los libros de la Biblia uno de los orígenes fundamentales de semejante imposición y, a la vez, reivindicar para una y cada una de las personas la libertad de ser todo lo necias que quieran y también de rechazar, si así lo desean, su legítimo derecho humano a la sabiduría. Hay estudios bíblicos que pretenden descubrir lo que consideran la verdadera historia de lo que en la Biblia se da a conocer de un modo supuestamente falso. En el caso de mi estudio, por el contrario, la intención es mostrar cuál es la verdad según la Biblia misma, para saber esa verdad y poder pensarla. No solo la verdad desde el punto de vista jurídico, es decir, la concepción del bien y del mal que impone la ley, sino principalmente la verdad desde el punto de vista histórico, es decir, el relato de los acontecimientos en ese contexto. Habría que señalar también a qué verdad se está haciendo referencia en el título de este estudio de la Biblia, y para ello voy a dar como ejemplo uno de los libros más leídos de la historia de la literatura, El Principito, de Saint-Exupéry. Si yo dijera que el Principito mató a la serpiente, que se la comió asada y que finalmente volvió satisfecho a su asteroide, claramente estaría mintiendo. Todo libro tiene su verdad propia, y más allá de las interpretaciones subjetivas que cada lector logre hacer de lo leído, podemos convenir en ciertos aspectos concretos de lo que ahí está escrito. Hay un concepto de verdad que pertenece a la propia naturaleza de cada texto y que no es el mismo concepto de verdad que habitualmente se asocia con el de realidad. Si yo digo, volviendo al ejemplo anterior, que en verdad la serpiente picó al Principito y que éste murió en el desierto, con ello no estoy afirmando también la existencia real de un principito que vivía en un asteroide, cuidando una rosa y arrancando las malas hierbas de raíz para que no le invadan el territorio. Me estoy refiriendo entonces a lo que verdaderamente está escrito ahí en la Biblia y no a lo que realmente sucedió entre los orígenes del mundo y el primer siglo después de Cristo. Y es necesario, en esta ocasión, dar a conocer los acontecimientos tal y como están escritos en la Biblia, no solo porque son el objeto de mi estudio, sino además por la cantidad de versiones alternativas que transmiten constantemente los medios de comunicación, lo que sin dudas complicaría mis intenciones. Por ejemplo, en la película de animación El Príncipe de Egipto, de la empresa DreamWorks, que relata la historia de Moisés y del éxodo del pueblo del Señor, se ven varios sucesos importantes presentados de una manera distinta a como están escritos en el libro Éxodo del Antiguo Testamento, que aparentemente sería la fuente de información en la que se basaron los realizadores de la película. La infancia de Moisés, el vínculo entre su madre, su hermana y la hija del faraón, la conciencia racial de Moisés y su relación con las autoridades egipcias, el papel de su hermano Aarón en la liberación de los israelitas, y aún la fallida presentación de las tablas de la ley ante un pueblo infiel, se muestran de un modo en el libro y de otro modo en la película. Considerando que mi estudio está centrado en las Sagradas Escrituras y no en los guiones de Hollywood, y considerando la posibilidad de que algunos de los millones de espectadores que vieron esta película, u otras semejantes, no hayan tenido la oportunidad de comprobar la información en las páginas de la Biblia, ya sean creyentes en el Señor o en teorías más científicas, es para mí fundamental exponer primeramente los verdaderos acontecimientos bíblicos, para luego sí generar mis cuestionamientos. La edición está dividida en párrafos con sentido propio, como unidades de contenido, que tienen el formato bíblico de capítulos y versículos.
Y me tomé especialmente el trabajo de buscarle a cada una de esas unidades de contenido su referencia en la Biblia, o sea, la fuente de información de donde surge ese dato que estoy señalando, porque me encontré con muchas cosas comúnmente desconocidas y pensé que si no dejaba al menos señalada la referencia bíblica correspondiente, iban a creer que estaba delirando y escupiendo falsedades como un demonio. Por eso, se pueden ver subtituladas, a la derecha de la imagen, las respectivas referencias bíblicas de cada cosa que se va diciendo, para que cualquiera pueda indagar en dicha fuente de información y verificar el testimonio. Y a la izquierda de la imagen, también subtitulados, van apareciendo los capítulos y los versículos de cada uno de los 6 libros de mi estudio. Historia de la verdad bíblica. Dice Ismael Meribá que, si hay algo peor que obedecer ciegamente al Señor, es llegar a cumplir casi todas sus órdenes, creyendo renegar de su palabra. Se viene operando desde hace tiempo una restauración de las leyes del Señor, en ocasiones mediante el culto a su existencia, pero también a través de filosofías no específicamente religiosas que, sin embargo, terminan obedeciendo a las normas morales del Dios único del pueblo de Israel. Introducido en el territorio europeo por los apóstoles cristianos a partir del primer siglo de la nueva era y por los conquistadores católicos en el territorio americano a partir del siglo XVI después de Cristo. Para negar a Dios, ¿es suficiente con afirmar la teoría de la evolución de las especies? Por otro lado, para adorar al Señor, ¿basta con saber que es amor, que vive en el cielo y que inventó el mundo en 6 días y después descansó? ¿Por qué no conocer en profundidad la historia de la verdad bíblica para luego decir que sí o que no en base a fundamentos más sólidos? Idea y realización: René Mostrenco. Editorial El Bozal de la Lógica.